Un día, mi mundo se puso patas arriba por una revelación inesperada de un amigo cercano. Charles, un amigo mío desde hace muchos años, me llamó al trabajo. Su voz temblaba de tensión mientras describía lo que había visto. Bárbara, mi esposa, estaba de la mano con otro hombre. Caminaban hacia un motel en ruinas en las afueras de la ciudad. Para probarlo, había tomado varias fotos. Al principio, no podía creerlo. Tenía que haber una explicación razonable de por qué ella había ido a un motel con otro hombre, especialmente durante horas de trabajo, cuando se suponía que debía estar en la oficina. Debo aclarar que mi nombre es Thomas. Todavía afectado por la llamada de Charles, inmediatamente le pedí que me enviara las fotos. Cuando las imágenes aparecieron en mi teléfono, sentí que el suelo se deslizaba bajo mis pies. No había forma de negarlo. Bárbara estaba en las fotos. Esa noche intenté mantener la compostura. Le pregunté casualmente cómo había sido su día y si había salido a almorzar. Para mi sorpresa, me mintió en la cara. Dijo con calma que había comido en su escritorio. Levanté una ceja y volví a preguntar: ¿Estás segura de que no saliste a almorzar hoy? Su reacción fue inmediata y defensiva. ¿Qué estás tratando de decir? ¿Que estoy mintiendo? Espetó, sin un atisbo de culpa. Aunque las fotos y su mentira no ofrecían un cuadro completo, era más que suficiente para encender mis sospechas. Como muchos hombres en situaciones similares, decidí contratar a un investigador privado. Los detectives a los que recurrí no eran nada como lo que había imaginado. En lugar de encontrarme con un ex policía rudo en una oficina llena de humo, me encontré en un espacio moderno y elegante, dirigido por dos jóvenes expertos en tecnología. Eran especialistas en encontrar información en el mundo digital que era inaccesible para las personas comunes. Sus servicios eran costosos, pero aseguraron que los resultados valdrían la pena. 10 días después, volví a su oficina. Me entregaron una carpeta gruesa con pruebas irrefutables, fotos, videos e informes detallados. La verdad me golpeó como un balde de agua fría. Bárbara no estaba viendo solo a un hombre, sino a dos. Uno de ellos era Liam Byrne, un vendedor de su trabajo con quien había tenido una relación durante más de 2 años. El otro era Michael Miller, un mecánico con quien había comenzado a verse hacía unos meses. Las pruebas eran abrumadoras y sabía que no había forma de evitar lo inevitable. Mi próximo paso sería contactar a un abogado de divorcios. Si esto hubiera sido un error puntual, tal vez habría encontrado la fuerza para perdonarla. Pero 2 años de infidelidad, eso era insoportable. El informe incluso incluía transcripciones de sus conversaciones con Liam, mostrando que él no era el primer hombre con el que me había engañado. Bárbara se sentía perfectamente cómoda llevando una doble vida. Disfrutaba de la estabilidad y el confort que yo le brindaba, pero también encontraba placer en sus aventuras con otros hombres. Aunque tenía su propio trabajo, era mi negocio el que nos daba el estilo de vida cómodo y pagaba la universidad de nuestros hijos. La reunión con el abogado de divorcios fue una experiencia desalentadora. Rápidamente me di cuenta de que el sistema legal no se preocupa por la infidelidad. A pesar de las acciones de Bárbara, probablemente perdería la mitad de todo lo que tenía e incluso podría tener que vender mi negocio para darle lo que le correspondía. Además, probablemente tendría que pagar una pensión mensual, financiando esencialmente su vida mientras continuaba sus aventuras. El único consuelo era que nuestros hijos ya eran adultos y no vivían con nosotros. ¿Pero la casa? Lo más probable es que ella también se quedara con eso. Salí de la oficina del abogado sintiéndome más devastado y enojado que nunca. El golpe final llegó durante una reunión con Margaret, la contadora de mi empresa. Venía con grandes noticias.
El negocio estaba prosperando y 3 nuevos clientes estaban a punto de aumentar su valor a más de $20 millones. Pero mientras explicaba entusiasmada los números, se detuvo al notar mi indiferencia. Tomás, te estoy diciendo que tu arduo trabajo finalmente está dando frutos y pareces como si quisieras golpear una pared, dijo, confundida. Respiré hondo y le conté todo. La infidelidad de Bárbara, el sombrío panorama del abogado y la posibilidad de perderlo todo, incluida la empresa. Margaret escuchó, expresando simpatía, y sugirió posponer la reunión, entendiendo que no estaba en el estado de ánimo adecuado para continuar. Recogió sus cosas y se fue, dejándome solo con mis pensamientos. El resto del día transcurrió en una neblina, completamente inútil. Más tarde esa tarde, Margaret llamó de nuevo. «Thomas, ¿puedes pasar por mi oficina camino a casa? Tengo una idea». En ese momento, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para retrasar ir a casa y enfrentar a Bárbara. Margaret me llevó a la oficina y cerró la puerta con un sentido de urgencia. «Primero necesito hacerte algunas preguntas», dijo en un tono serio. «Siempre me has dicho que Bárbara apenas está involucrada en tu negocio, ¿verdad?» Asentí, sin estar muy seguro de hacia dónde iba esto. «Entonces, ¿ella no sabe que el valor de la empresa está a punto de dispararse?», continuó Margaret. «Exacto», respondí. «Nunca he hablado con ella sobre asuntos de negocios y, para ser honesto, últimamente casi no hemos hablado en absoluto. ¿Por qué necesitas saber esto?», pregunté, sintiendo cómo crecía mi curiosidad. Margaret levantó la mano para detenerme. «Espera, te explicaré todo. Pero primero, una última pregunta. Ella no sospecha que sabes sobre sus asuntos, ¿verdad?» «Exactamente», confirmé, negando con la cabeza. «No le he dicho ni una palabra y no la he confrontado al respecto». Margaret respiró hondo. Su voz se volvió más firme. «Aquí está la solución. Necesitas solicitar el divorcio, pero no te apresures. ¿Recuerdas lo que dijo el abogado sobre cómo estarías en desventaja si te divorcias de ella, cierto?» «Sí», contesté. «Dijo que perdería mucho si todo se desarrollaba de la manera habitual. Eso solo si sigues la ruta tradicional de un divorcio directo», explicó Margaret. «Pero, ¿y si pudieras hacer que ella aceptara tus condiciones?» Fruncí el ceño, confundido. «¿Cómo sugieres que haga eso? ¿Insinúas que debería chantajearla?» Margaret negó con la cabeza, descartando la idea. «No, eso no funcionará, especialmente cuando hay tanto dinero en juego. El chantaje no será necesario. Ella misma aceptará tus condiciones sin siquiera darse cuenta de lo que está pasando. ¿Has oído hablar de un divorcio fiscal?». Puse cara de desconcierto. «No, ¿qué es eso?». Reclinado en su silla, Margaret explicó. «Hace unos años, algunas parejas se divorciaban a finales de año para reducir sus obligaciones fiscales, especialmente si uno de los cónyuges ganaba significativamente más. Se hizo popular en diciembre y algunas parejas ahorraban suficiente dinero para permitirse vacaciones lujosas antes de volver a casarse. El gobierno ha cerrado esas lagunas legales desde entonces, pero dudo que Bárbara sepa algo sobre leyes fiscales». Lo pensé. «No estoy seguro, Margaret. Ella ha mencionado varias veces que realmente no quiere divorciarse. Solo disfruta de sus pequeños asuntos mientras vive a mi costa. Incluso insinuó que planea dejar su trabajo para tener más tiempo libre». Margaret sonrió. «Eso es perfecto. Su codicia jugará a tu favor. Dile que el negocio está creciendo, pero que con el éxito vienen más impuestos. Dile que necesitarás viajar más, pero que ella puede dejar su trabajo y vivir como quiere. Pensará que es una situación beneficiosa para ambos. Más libertad, más dinero». Levanté una ceja. «¿Y luego qué? ¿Sugerir un divorcio fiscal como parte del plan, con la promesa de unas vacaciones para volver a casarse después?».
Exactamente, dijo Margaret con confianza inquebrantable. Redactaremos los documentos en términos favorables. Mantendrás el control del negocio. Evitarás pagar pensión alimenticia y ella vivirá en sus fantasías. Todo es perfectamente legal. ¿Es realmente legal? Pregunté, todavía dudoso. Absolutamente, me aseguró Margaret. Yo me encargaré de los documentos. Tu trabajo es mantener todo en secreto. Si sospecha algo, el plan se desmoronará. Tienes que actuar como si nada hubiera cambiado. La parte más difícil me golpeó en ese momento. El verdadero desafío sería controlar mis emociones cuando ya estaba hirviendo de ira y resentimiento. Me enfurecía que ella pasara los martes y jueves con otros hombres, mintiéndome sobre que trabajaba hasta tarde. Los informes del investigador privado eran claros como el agua. Martes, con un mecánico; jueves, con un vendedor. Logré mantenerme calmado, suprimiendo mi furia. Una semana después, Margaret tenía todos los documentos preparados. Me entregó un informe detallado que describía los beneficios financieros de este supuesto plan fiscal, incluyendo la transferencia de la casa a nombre de Bárbara. Afortunadamente, la conversación estaba programada para un miércoles, no uno de sus días de infidelidad. Si acabara de regresar de ver a uno de sus amantes, no estoy seguro de haber podido mantener la calma. Esa noche, cuando llegó, ya estaba sentado en la mesa de la cocina con 3 carpetas frente a mí. Necesitamos hablar, dije con voz tranquila y segura. Su rostro cambió de inmediato, revelándome todo lo que necesitaba saber. Bárbara miró nerviosa las carpetas apiladas en la mesa. ¿Todo está bien?, preguntó, con un ligero temblor en la voz. Tomé la carpeta superior y la abrí. Sí, todo está bajo control, continué. En realidad son buenas noticias, pero necesito explicarte todo antes de que reacciones. El negocio va muy bien y estamos listos para dar un gran paso adelante. Sabes que siempre me he asegurado de que estuviéramos financieramente estables, pero una parte importante de las ganancias siempre ha vuelto a la empresa. Ahora hemos llegado a un punto en el que empezará a generar dividendos sustanciales. La única complicación es cómo vamos a manejar las deducciones fiscales. El interés de Bárbara se despertó al escuchar impuestos. Mi contador y yo encontramos una forma de ahorrar $100,000 en impuestos, dije, viendo cómo su rostro se iluminaba. ¿$100,000? Eso es increíble. Pero no estamos haciendo nada ilegal, ¿verdad?, preguntó ella, preocupada. No, la tranquilicé. Todo es perfectamente legal. Mucha gente lo hace. Pero antes de que te emociones demasiado, déjame explicarte en qué consiste. La paciencia de Bárbara se estaba agotando. Muy bien, Thomas. Deja de alargarlo. ¿De qué estás hablando?, exigió. Abrí otra carpeta y la miré. Se llama divorcio fiscal, dije, observando cuidadosamente su reacción. Ella dejó escapar un audible jadeo. Espera, déjame explicarlo, añadí rápidamente. Es una estrategia que algunas personas utilizan para evitar la penalización fiscal conyugal. En nuestro caso, los nuevos ingresos resultarían en una enorme penalización. Margaret, mi contadora, me dijo que algunos de sus clientes se divorcian en diciembre para evitar esto, y luego usan el dinero ahorrado para unas vacaciones y se vuelven a casar en enero. El único inconveniente es que según las nuevas reglas, tienes que permanecer divorciado al menos 6 meses o se considera fraude. Bárbara parecía aturdida mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Sería solo un divorcio en el papel, dije, intentando calmarla. Margaret mencionó que si realmente queremos maximizar el beneficio, deberíamos permanecer divorciados durante un año completo para obtener un mayor alivio fiscal en el segundo año. Por supuesto, tendría que trabajar un poco más y viajar ocasionalmente, pero el beneficio para el negocio y para nosotros
sería significativo. Incluso podrías dejar tu trabajo. Podía ver cómo las ideas giraban en la mente de Bárbara mientras consideraba los posibles beneficios. ¿Qué más tendríamos que hacer?, preguntó con su curiosidad empezando a superar sus dudas. Bueno, tendríamos que presentar oficialmente el divorcio, expliqué, sacando otra carpeta. En el papel dividiríamos nuestros bienes. Transferiría la casa a tu nombre y dividiríamos las cuentas bancarias. También pondría los servicios a tu nombre, pero no te preocupes, yo pagaré todas las facturas. En nuestra vida diaria no cambiaría mucho, pero podríamos ahorrar mucho más dinero. Ella comenzó a hablar, pero rápidamente levanté la mano para detenerla. Sé lo importante que es nuestro matrimonio para ti. No tenemos que hacer esto si te incomoda. Siempre podemos simplemente pagar los impuestos adicionales. Bárbara estaba a punto de tomar una decisión. Después de un rato, suspiró. No me gusta la idea de un divorcio, aunque sea solo en el papel. Pero si nos ahorra tanto dinero, tal vez valga la pena. Asentí, ocultando mi entusiasmo. No quiero apresurarte, pero Margaret dijo que necesitamos actuar rápidamente. Necesitamos firmar los papeles y comenzar el proceso para que ella pueda organizar todo. Tómate tu tiempo para leerlo todo antes de firmar. Me voy de viaje de negocios este viernes y estaré fuera el fin de semana. Sabía que este era el empujón final que Bárbara necesitaba. Miró los papeles y asintió. Tienes razón. Esto realmente parece la mejor opción. Revisaré todo y lo firmaré antes de que te vayas para que Margaret pueda comenzar. Como esperaba, Bárbara firmó los documentos antes de que me fuera de viaje. Estaba exactamente donde necesitaba que estuviera. Este no era un típico viaje de negocios, aunque usé el tiempo para reunir pruebas y averiguar si realmente había pasado página con sus nuevos novios. Instalé discretamente cámaras por toda la casa para monitorear sus acciones en mi ausencia. Como era de esperar, y en línea con su comportamiento habitual, estaba en mi cama con uno de ellos menos de una hora después de que me fui. El divorcio se desarrolló exactamente como había previsto. El único cambio real en nuestra vida diaria fue que dejamos de tener intimidad por completo. Bárbara lo mencionó un par de veces, pero siempre lo culpé al estrés laboral y a la presión financiera de nuestros nuevos gastos. No insistió más, probablemente porque ya estaba obteniendo lo que quería de sus dos amantes. Continué observando sus actividades en nuestro dormitorio. No me producía ningún placer. Hacía tiempo que me había acostumbrado a que estuviera con otros hombres. Lo que más me intrigaba era si había captado mi plan. Una semana después de presentar el divorcio, el juez finalizó la decisión. Sin embargo, había estipulaciones sobre cuándo se podían hacer cambios y bajo qué circunstancias. Margaret, mi abogada, me recordó que necesitábamos esperar a que pasara el periodo de enfriamiento antes de que algo se volviera definitivo. A medida que se acercaba ese momento, me di cuenta de que quería deshacerme de ella por completo. Me reuní con Margaret para discutir nuestro próximo movimiento. Sí, quería irme, pero más que nada quería que sufriera. Quería exponer sus infidelidades de la manera más humillante posible. Thomas, dijo Margaret, si admites que sabías de sus infidelidades antes del divorcio, ella podría alegar que todo fue una estrategia para proteger tus bienes de ella. Pero fue ella quien engañó, repliqué. Debería ser castigada. Margaret levantó una ceja. ¿Estás dispuesto a correr ese riesgo? Lo más sencillo es atraparla en la cama con uno de estos hombres y marcharte. Toma algunas fotos para que no pueda negarlo. Así que ella simplemente se sale con la suya. Me levanté de mi silla de un salto. Margaret negó con la cabeza. No dije que se salga con la suya. Ya te ha borrado de su vida, no le debes pensión alimenticia,
Y lo mejor de todo, estás libre de ella. Eso no era suficiente para mí. Tiene que haber una manera de arruinarla sin poner en peligro el divorcio. Margaret me detuvo levantando la mano. Espera. Tienes muchas grabaciones de ella con esos hombres después del divorcio, ¿verdad? Asentí. Usa eso. Di que no planeabas volverte a casar. Corta su acceso a los sistemas de comunicación de la casa y a las finanzas. Luego, diles todo a sus amantes y a sus familias. Mira cómo todo se desmorona. Puedo decir que me enteré de sus infidelidades después del divorcio, dije, empezando a aceptar la idea. De esa manera, puedo destruirla mientras me mantengo dentro de la ley. Exacto, confirmó Margaret. Ahora es el momento perfecto. Con tus nuevos contratos, estás a punto de volverte muy rico. Busquemos un nuevo lugar para vivir, y ella puede lidiar con las consecuencias. En un mes, puedes dar el golpe final. Margaret hizo una pausa, reflexionando. También tendrás que pensar en cómo manejar a los niños. Eso no será fácil, pero creo que cuando descubran lo que ella ha hecho, estarán de tu lado. Siempre les sermoneó sobre la honestidad y la fidelidad. Sonreí ante la idea. Bárbara había montado un gran espectáculo cuando nuestra hija fue a un concierto con otro chico estando en una relación. Ella había dicho, la deshonestidad destruirá cualquier relación. Margaret sonrió ante la hipocresía. Sí, es bastante increíble. Estoy seguro de que mi hija la odiará cuando sepa la verdad, dije. Margaret me miró a los ojos. Thomas, recuerda, no necesitas hacer nada drástico para apartar a Bárbara. El divorcio ya está hecho, ya no estás casado con ella, y no tienes que pagar por una casa que no te pertenece. Simplemente, déjalo ir. Con eso, salí de mi reunión con Margaret, listo para seguir adelante y terminar este capítulo de mi vida. Ya había encontrado un nuevo apartamento y estaba más que preparado para los cambios. En 7 días, estaría completamente listo para dejar atrás mi antigua vida y mi antigua casa. Era extremadamente importante para mí ver a mis 2 hijos antes de que todo se derrumbara. Estaban ocupados con cursos de verano en sus campus. Mi hijo, Oscar, inmediatamente se puso de mi lado. Estaba furioso por lo que su madre había hecho, pero prometió no confrontarla hasta que yo me hubiera ido de la casa. Sin embargo, mi hija, Samantha, no se convenció tan fácilmente. Samantha encontraba difícil creer que su madre fuera capaz de tal traición. No podía reconciliar las acciones de su madre con las lecciones que le habían enseñado sobre la confianza y la lealtad. Me dolió hacerlo, pero estaba listo. Le mostré a Samantha pruebas irrefutables del romance de su madre. La incredulidad en sus ojos rápidamente se convirtió en ira cuando vio la evidencia. Samantha quería confrontar a Manasu Bemai Ardu inmediato, pero tuve que convencerla de esperar hasta que me hubiera mudado. Cuando volví a la ciudad, todo encajó perfectamente. El segundo contrato que había estado esperando se firmó, y firmé el contrato de arrendamiento de un nuevo apartamento. Los muebles estaban programados para llegar en 3 días. En 2 días comenzaría a ejecutar mi plan. El primer paso fue mudarme. Mientras Bárbara estaba en el trabajo, me fui de la casa silenciosamente. Con un camión de alquiler y algunos amigos, solo tomé lo esencial: herramientas, ropa y artículos personales, nada de muebles. También retiré las cámaras ocultas que había instalado en toda la casa. Bárbara se había acostumbrado tanto a mi ausencia que ni siquiera notó que había estado fuera durante varios días. Pero la siguiente fase de mi plan definitivamente llamaría su atención. Envié correos electrónicos anónimos a las esposas de sus 2 amantes, adjuntando videos que exponían su infidelidad. Sentí una ligera punzada de culpa
sabiendo qué tipo de tormenta estaba a punto de desatar en esas familias. Pero me recordé a mí mismo que yo no había empezado esto. Simplemente estaba llevando todo a una conclusión justa. Aproximadamente 20 minutos después de enviar los correos electrónicos, Bárbara me dejó un mensaje de voz pidiéndome que la llamara. Ella todavía pensaba que estaba fuera de la ciudad. Por la noche, sus llamadas se volvieron más urgentes. Finalmente, se dio cuenta de que mis cosas habían desaparecido. Continué ignorando sus llamadas y mensajes cada vez más frenéticos. Ambos de mis hijos me dijeron que ella los había llamado, sonando desesperada, preguntando si habían hablado conmigo. Me cubrieron, diciendo que no habían sabido nada de mí en un tiempo. Intentaron averiguar de ella por qué estaba tan desesperada por contactarme, pero se negó a explicar qué estaba causando su repentina ansiedad. Ni siquiera explicó qué había desencadenado su inesperada angustia. La dejé en la confusión durante 3 días más sin decir una palabra. Para el jueves, sabía que estaría sola en casa, el momento perfecto para hablar con ella después de haber atacado a sus amantes. Tomás, ¿por qué estás tocando la puerta de tu propia casa? ¿Dónde has estado? Preguntó sorprendida al verme en la puerta. Esta ya no es mi casa, Bárbara. Después del divorcio es completamente tuya. ¿Puedo pasar? Respondí, intentando mantener mi voz firme. Por supuesto, pasa. Pero, ¿de qué estás hablando? Tenemos que decidir cuándo nos volveremos a casar. Estoy cansada de toda esta historia de divorcio falso, dijo, intentando retomar el control de la situación. Eso es exactamente lo que quería discutir. El divorcio no es falso, es tan real como puede ser, y te aprovechaste al máximo de él, dije, observando cómo la preocupación se reflejaba en sus ojos, aunque trataba de mantener una apariencia de confianza. ¿Qué quieres decir? Te dije que estaba lista para dejar los juegos y renovar nuestros votos, respondió bruscamente. No pude contener la risa. Vamos, deja de fingir, dije. Ella me miró fijamente. ¿Dónde están tus cosas? Preguntó irritada. ¿Te diste cuenta? Me mudé, respondí con calma. No podía dormir en la misma cama donde tuviste tus aventuras. Ella suspiró pesadamente. Terminemos este juego como dijiste. Me di cuenta perfectamente de que los martes y jueves te encuentras con 2 hombres diferentes, y esto no cambia ni siquiera cuando no estoy cerca. Legalmente, no estamos casados, así que supongo que, técnicamente, no estás engañando. Pero tus acciones me llevaron a tomar una decisión. No voy a renovar nuestros votos. Tú misma destruiste 25 años de matrimonio. Es mejor para ambos seguir divorciados, y por eso me fui. El rostro de Bárbara pasó rápidamente del asombro a la ira. ¿Qué estás diciendo? No, eso no es lo que va a pasar. Seguimos casados, y el divorcio fue solo una formalidad para los impuestos. Amenazó con acciones legales, insistiendo. Estamos casados, maldita sea. No puedes simplemente irte. Me mantuve firme. En realidad sí puedo. Es completamente legal. Firmaste los papeles frente al juez. Intentó argumentar. Se podría decir que fuiste engañado, pero eso sería fraude, y no te apoyaré si sigues ese camino. Es un delito grave. Su enojo se intensificó. Esto es absurdo. Sé lo que estás tramando. Descubriste lo de Liam y orquestaste este divorcio falso para excluirme de tu negocio. Negué con la cabeza, confundido. ¿Qué? ¿En serio me estás diciendo que estabas teniendo una aventura con Liam mientras aún estábamos casados? No, lo negó. En cambio, contraatacó. ¿Y quién eres tú para hablar? Le dijiste a sus esposas a mis espaldas, ¿verdad? Destruiste 2 familias con tus cartas sigilosas.
Ahora ambos hombres han sido expulsados de sus casas y están atrapados en divorcios horribles gracias a ti. Me quedé atónito. ¿Dos hombres? ¿Estuviste con dos todo este tiempo? Bárbara intentó evitar responder. ¿Qué importa? El divorcio es legal, y puedes gastar todo el dinero que quieras en esto, pero no cambiará nada. Tal vez deberías concentrarte en explicarles esto a nuestros hijos. Estoy segura de que no estarán orgullosos de su madre. Su rabia creció. Se los contaste, ¿verdad? ¿Cómo pudiste involucrar a nuestros hijos en esto? Me mantuve tranquilo. Honestamente, debería haberles dicho hace mucho tiempo por qué no íbamos a renovar nuestros votos. Ella no se daba por vencida. Deja de jugar. Seguimos casados, y así es como va a ser. Liam y Michael son cosa del pasado. No significan nada. Te amo. Sí, cometí errores, pero quiero arreglarlo y ser la esposa que mereces. Suspiré, sintiendo el peso de sus palabras. Me alegra que finalmente te des cuenta del daño que has hecho, pero creo que esta lección es una que necesitarás para tu próximo esposo, no para mí. Antes de irme, añadí, por cierto, aún no les he contado a tus padres. Te dejo eso a ti, a menos que quieras que lo haga yo. Su rostro palideció. Mi mamá la matará, asentí. Ya estaba en shock cuando se enteró, y tuve que mostrarle pruebas, aunque le ahorré los peores detalles para convencerla. La desesperación de Bárbara era evidente mientras suplicaba, por favor, dame una oportunidad más. Lo arreglaré. Seré mejor. Pero mi decisión era definitiva. Mientras me alejaba, sus súplicas se convirtieron en maldiciones, con lágrimas corriendo por su rostro. No se detuvo ahí. Luchó por anular el divorcio, presentando múltiples demandas para cambiar los términos. No pude evitar encontrar lo absurdo mientras ella se paraba en la corte, admitiendo abiertamente sus aventuras con dos hombres incluso antes de que nos separáramos. Alegó que manipulé el divorcio con fines fiscales para excluirla de mi negocio. Todo el tiempo, nuestros hijos y sus padres estaban sentados en la sala del tribunal, viéndola perder el control. Como era de esperar, el juez falló en su contra, dándole una severa reprimenda por su falta de responsabilidad. Después de la audiencia, mis padres se acercaron a ella, indignados por su traición. Y luego, en un momento que nadie esperaba, su madre dio el golpe final. Un puñetazo directo a la cara de Bárbara. Bárbara se dirigió a nuestros hijos, Samantha y Oscar, en busca de apoyo, pero ellos se alejaron de ella, incapaces de reconciliarse con lo que se había convertido. Al final, ninguno de ellos quiso saber más de ella.